Bien, pues buenas noches. Un gusto verlos después de 2 semanas que anduve en el viejo mundo. Así que vamos a continuar. Ya estamos por terminar ya todo el curso. Creo que esta y otras 2 clases, creo. Y ya, terminamos. Esto ya es más cuestión de lo que vamos a ver, más cuestión de histórica. Nos estamos enfocando en Estados Unidos, obviamente, porque pues, lo que sucede ya afecta mucho a Latinoamérica. Entonces, pero ya no son cuestiones tan filosóficas, es más sencillo de comprender, pero no deja de ser interesante entender el pasado para poder entender el presente. Bien, en este caso es el capítulo 10, cuando Estados Unidos conoció el cristianismo, adivine quién ganó. Y ya vimos un poco sobre el primer avivamiento, en este caso nos vamos a enfocar en el segundo. Ya hubo una especie de desdén por la razón en el primero, pero esto se acentuará más en el segundo avivamiento, como vamos a ver. Hay que entender que el primer avivamiento ocurre un poco antes de la revolución industrial, de la revolución estadounidense, la independencia, y el segundo ocurre después, cuando se concreta. Entonces, todas estas filosofías políticas que se vivieron, se experimentaron en el... Ah, no, noté que se me había caído. Ya tuve el otro. Bueno, ya X, luego lo arreglo. Bien, en la segunda, en el segundo avivamiento vamos a ver que estuvo muy marcado por el movimiento independentista de esta revolución estadounidense. Los primeros avivadores no atacaron la estructura eclesiástica del aprendizaje per se, sino los abusos del clero. Eso ya lo vimos. En el segundo avivamiento, la misma autoridad de la iglesia fue denunciada como tiranía. Así como en la revolución estadounidense se considera que Inglaterra era una tiranía, la Gran Bretaña era una tiranía de la cual había que despojarse. Bueno, el segundo avivamiento también consideraron que las estructuras eclesiásticas arrastraban esta tiranía. O sea, la revolución no se dijeron, bueno, ya por fin desterramos la tiranía civil, pero tenemos que desterrar la tiranía eclesiástica. El sacerdocio de todos los creyentes interpretaba en el sentido de una religión del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Para los católicos que están aquí, el sacerdocio de todos los creyentes es un concepto más conocido por el protestantismo, considerando algunos pasajes de, si no me equivoco, de alguna de las 2 cartas de Pedro y de Apocalipsis, en la cual establece que absolutamente todos los cristianos somos sacerdotes. Es decir, no que hagamos sacrificios como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que el sacerdote era vamos a decir, el intercesor entre Dios y el pueblo, o el intermediario entre Dios y el pueblo. Bueno, tenemos al supremo sacerdote, que es Jesucristo, pero de cierta manera todos somos sacerdotes en el sentido que todos estamos, vamos a decir, somos los que estamos pasando las palabras de Dios al mundo. Estamos haciendo una especie de intermediarios entre Dios y el mundo. Y esto no solamente se le da a los pertenecientes al clero, sino absolutamente a todos los creyentes. Pero aquí lo llevan más allá para interpretar que pues, la religión es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, querían quitarse esta idea jerárquica. Adoptaron ideas políticas como los derechos inalienables que vemos del liberalismo clásico y llevan estas ideas políticas hacia la iglesia. Y de cierta manera esta idea política de los derechos inalienables, no solamente estamos hablando de los derechos que son vida, libertad, propiedad, no, estamos hablando también que cada ser humano podía tener una búsqueda e interpretación de la verdad, que hasta cierto punto es verdadero. Todos tenemos la responsabilidad de estudiar las escrituras y estar ante Dios, pero tampoco tenemos que llevarlo al extremo de creer que nosotros mismos podemos decir qué es y qué es la verdad.
¿ok? Tenemos que ajustarnos a la verdad, no nosotros, no tenemos que ajustarla a ella, a nosotros. Nosotros nos tenemos que ajustar a la verdad. Entonces aquí se sufre una crisis epistemológica y la verdad quedó a la merced del individuo. Esta misma crisis fue adoptada por los evangélicos. Absorbieron el ethos estadounidense, perspectiva antiautoritaria, antihistórica e individualista, lo que trajo devastadoras consecuencias para la razón cristiana. Lorenzo Dow divulgó el metodismo, el metodismo en Estados Unidos. El metodismo es una denominación protestante, de cierta manera fundada por los hermanos Wesley, y bueno, no me voy a meter mucho en ese tema, pero fue una corriente muy importante, lo sigue siendo en Estados Unidos. Entrelazó sus ideas religiosas con las políticas. Fue jeffersoniano radical. Equiparó la opresión política con la autoridad de la iglesia. En vez de ofrecer una perspectiva bíblica sobre la cultura política en curso, equiparon la libertad espiritual con la libertad política. Aquí surgen los temas que nos ocupan: apelación a las emociones, desconfianza en el conocimiento, falta de distancia crítica de las filosofías seculares de la época. Es decir, dejaron que las filosofías seculares comenzaran a inundar la iglesia. John Lennon, otro jeffersoniano, adoptó la idea de autogobierno de la política para implicar autonomía personal en la religión. Llevó tan lejos la autonomía que se opuso a que los padres enseñaran a sus hijos. Se marca una concepción individualista radical de la economía divina, zafarse de las autoridades naturales, ya fueran iglesia, Estado, maestros o incluso familia. Este rechazo a la autoridad le condujo a instituir en que los sencillos y los ignorantes son realmente más competentes que el clero formado para leer y entender la Biblia. El cristianismo, que aquí está el error, no estaba moldeando la cultura, sino al revés. La cultura estaba moldeando al cristianismo. Las iglesias protestantes clásicas, en estas iglesias, las declaraciones corporativas de fe eran consideradas medios necesarios para expresar identidad comunitaria y estructurar el culto común. ¿Qué quiere decir eso? Aquí pues yo sí puedo hablar en primer plano porque yo pertenezco a una iglesia protestante clásica, que es la iglesia presbiteriana. Nosotros tenemos como suprema autoridad las escrituras, pero tenemos un documento debajo de ella, se puede decir que no consideramos que sea infalible, no consideramos que sea inspirado por Dios, como sí son las escrituras, pero son expresión de nuestra identidad, estructura nuestra forma de gobierno, nuestra forma de culto. Entonces, sí les tenemos un gran respeto a ellas. En el caso de los presbiterianos, es la confesión de fe, los estándares de fe de Westminster. Ahora todo esto de las declaraciones corporativas, era visto como artificios humanos para mantener a la gente bajo el pulgar del clero tirano. El individualismo liberal pasó de la política a la iglesia, eclesiología individualista y democrática. Elias Smith sucumbió al jeffersonianismo radical y tradujo la idea de la soberanía popular de la esfera política a la religiosa. Renunció a la iglesia como manifiesto de su libertad y empezó a denunciar toda clase de religión formal. Barton Stone y otros equipararon liberar la Biblia de credos y confesiones con la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Es lo que venía diciendo. Ya se liberaron de la tiranía de la Gran Bretaña, ahora hay que liberarnos de la tiranía del clero y de las confesiones que hicieron, de los credos, etcétera, etcétera. Antes de la revolución, eran grupos quienes usaban consignas sobre derechos y autonomía contra las coercitivas iglesias estatales. Es decir, mi grupo es soberano en contra de la coerción eclesiástica. Bueno, ahora va más allá. El individuo es autónomo, inclusive de la estructura jerárquica de su propia iglesia. Después, las mismas consignas fueron usadas por individuos disidentes contra sus propias iglesias. Rechazaron credos y teología de las iglesias históricas para decidir por sí mismos lo que enseñaba la Biblia. Esta concepción individualista tuvo un efecto en la nueva teología de la conversión. Antes, para ser miembro de una iglesia, se tenía que pasar por un largo proceso. Una vez pasadas las pruebas de control, era recibido en el pacto. Todo el proceso era una especie de rito comunitario. Aquí voy a explicar un poco. Esto es característico también de las iglesias protestantes clásicas.
Sí, ya más o menos lo había explicado en otra clase. Una persona tiene toda la libertad de asistir a nuestra iglesia, por supuesto, pero hay un segundo paso, por así decirlo, que es la membresía, ¿ok? Para ser miembro de una iglesia hay un proceso, estudios, entrevistas con el presbiterio, con los líderes de la iglesia, y después de ese proceso ya eres recibido en esto del pacto, ya eres miembro de la iglesia, tienes derecho a voto dentro de las decisiones eclesiásticas. Entonces, esa era la forma en la que se concebía la forma de entrar a una iglesia. No quiere decir que porque seas miembro de la iglesia, ya con eso ya tienes ganada la salvación. Tampoco quiere decir que si no eres miembro oficial de una iglesia, no, no, no tienes la salvación. Esto no quiere decir. Pero ahora es lo que mencionamos, la teología o la nueva teología de la conversión. No, perdón, continúo con esta idea de la membresía. Se solía esperar que la experiencia de la salvación llevara tiempo de lucha hasta recibir el testimonio interno del Espíritu Santo de la seguridad de la salvación. Me pasó a mí, me hice cristiano en una iglesia evangélica, de las que estamos hablando más o menos en estos días, y yo pasé por un largo proceso de no saber si verdaderamente tenía una fe verdadera, no, si era salvo. Pero en esa iglesia era como, no, pues tú ya hiciste tu oración de sálvame, Señor, y todo eso, ya lo armaste. No, pero si hubiera tenido este entendimiento, me hubiera ahorrado mucho sufrimiento porque, pues, un largo proceso de luchas internas, de preguntarte, ¿seré salvo o no? Hay otras personas que no tienen todo este largo proceso, hay quienes que sí. Y llega un punto en el cual el mismo Espíritu Santo te da un testimonio interno de que sí eres hijo de Dios. Y yo puedo decir que tardé unos 4 o 5 años en recibir este testimonio interno. A veces pierdo este mismo testimonio interno por diversas razones, pero es un proceso, es un largo proceso. Pero ahora, en el segundo avivamiento, los avivadores ofrecían seguridad de la salvación en el acto. Al tomar una decisión por Cristo era salvo. Esto es muy común todavía en los, vamos a decir, no recuerdo bien cómo se llama, pero predicadores juntaban a muchísima gente, predicaban sobre el pecado, el arrepentimiento, y después te decían, si quieres hoy ser salvo y decidirte por Cristo, pasa al frente y vamos a hacer una oración contigo para que seas salvo. Entonces tú al tomar esta decisión, ya eras salvo. Se recreó el procedimiento de la membresía, esto que ya venía platicando. La iglesia ya no era la comunidad orgánica en la que uno era recibido, ni la autoridad espiritual a la que uno se sometía. Era más bien un conjunto de individuos iguales, autónomos, que se congregaban por elección. Ok, ¿a qué se refiere esto de no es la autoridad espiritual a la que uno se sometía? Tú al momento de hacer un pacto de membresía con una iglesia, también estás aceptando que te vas a someter al liderazgo de esa iglesia, a menos de que exista un claro abuso en contra de las escrituras. Pero no es como que yo al momento de hacer ese pacto con mi iglesia, es un pacto como un matrimonio, o sea, no tengo el derecho, la libertad de romper ese contrato a mi gusto. Inclusive si mi iglesia llega a caer en cierta corrupción, yo tengo que mantenerme fiel a ese pacto y buscar los medios posibles para poder corregir la corrupción dentro de mi iglesia, como en un matrimonio. Pueden haber muchos problemas, pero solamente hay circunstancias muy específicas para poder aplicar divorcio. Bueno, en el matrimonio solamente se puede aplicar divorcio cuando, bíblicamente hablando, cuando una de las parejas es infiel. De cierta manera, con la membresía, con una iglesia local, funciona más o menos igual. Sí, mi iglesia puede caer en corrupción, pero yo tengo un pacto con ella y solamente bajo circunstancias muy específicas, puedo romper ese pacto. Se puede decir. Inclusive, vamos a decir que yo me mudo a otro país y voy a otra iglesia. Tengo que solicitar una carta de transferencia a mi antigua iglesia, pedirles una carta para que me transfieran mi membresía a la membresía de otra iglesia. Es algo bastante complejo, de cierto, no es como que
no te la rechazan. No es como que tu antigua iglesia te diga, no, no te la vamos a dar, a menos de que te estés pasando por algo o algo hayas hecho. Pero si te mueves a otro país, sí te dan una carta de transferencia de, oye, le dicen a la otra iglesia, oigan, este joven es miembro de nuestra iglesia desde tal año y tiene marcas del Espíritu Santo, que es un genuino creyente, pueden admitirlo sin problema. Claro, puede que haya otro procedimiento en esa nueva iglesia, ya eso no desconozco, no me he cambiado de iglesia hasta la fecha. Después de la revolución, la teoría del contrato social de Hobbes, de Spinoza, de Locke, esta idea del contrato social, ganó plausibilidad porque parecía describir lo que realmente estaban experimentando. Incluso lo llevaron a la iglesia. O sea, ya no era un pacto lo que haces con la iglesia, era un contrato, algo completamente diferente. Cuando primero se presentó esta teoría era meramente hipotética, la teoría del contrato social, porque nadie tenía una experiencia de un estado de naturaleza, lo que ya vimos sobre Jean-Jacques Rousseau, ese estado de naturaleza en la cual uno es un individuo sin lazos, sin vínculos, pues eso no, nadie había estado en un estado de la naturaleza como tal, entonces todo el contrato social era meramente hipotético. Pero con la colonización del Nuevo Mundo, pues de cierta manera encontraron un estado de naturaleza. O sea, entonces al descubrir el Nuevo Mundo, al colonizarlo, pareció encajar con el paradigma hipotético. Una sociedad de granjeros y empresarios independientes se juntaron y constituyeron un estado mediante elección y deliberación. El pueblo mismo había creado las estructuras de gobierno y distribuido el poder a su antojo. Por fin se daba una igualdad natural, genuina entre individuos independientes. Era la oportunidad de un nuevo mundo desde cero. Por primera vez, la teoría del contrato social pareció encajar con la experiencia real de la gente, por lo cual el liberalismo se erigió en la filosofía políticamente dominante. Y esto es una nueva concepción de la sociedad. Ojo, hay que distinguir entre el liberalismo inglés y el liberalismo francés. Tienen muchas similitudes en algunas cosas, pero tienen grandes diferencias. Yo de cierta manera estoy más a favor del liberalismo inglés, de cierta manera, y rechazo completamente el liberalismo francés. El liberalismo inglés es lo que triunfó en el Nuevo Mundo. La filosofía política dominante había sido el republicanismo clásico y cristiano, que era más colectivo. Es decir, ya lo habíamos visto antes, no somos individuos atomizados, sino que pertenecemos a grupos. Es una visión más orgánica de la sociedad. También hay que entender que por esto el voto en Estados Unidos es diferente. Aquí cada voto, en México, cada voto cuenta, se puede decir que igual. Allá no, allá tienen un colegio electoral, es decir, sí, cada quien vota, pero al final los votos del colegio electoral son los que valen. ¿Por qué es así en Estados Unidos? De cierta manera, por el republicanismo clásico. Digo, hay un partido que se llama Partido Republicano. Requería a los individuos a someterse a un conjunto de estructuras sociales preexistentes, normativas, instituidas y sancionadas por el creador. ¿Okay? Es muy importante. Es decir, todas estas normativas dentro de tu grupo, varias eran instituidas y sancionadas por el creador mismo. Debían buscar el bien común. Bien común es algo muy importante en el republicanismo clásico. Debían buscar el bien común por medio de la abnegación individual. Es decir, yo tengo que abnegarme a ciertos impulsos individuales para buscar el bien común, el bien del colectivo. Bajo el liberalismo, las estructuras sociales no eran instituciones divinas. Habían llegado a existir solo cuando los individuos las crearon para proteger sus propios intereses, no el bien común, sus propios intereses. El ethos de la abnegación fue sustituido por la exigencia de derechos y el interés propio. ¿Le suena un poco a Adam Smith? Es decir, ya el egoísmo o el interés propio ya no era visto como una antivirtud, ya empezó a verse como algo bueno, algo necesario. Y así como en Estados Unidos surgió un nuevo orden político, los cristianos esperaban fundar una nueva iglesia, barrer los escombros de los siglos y recrear la iglesia primitiva. Creían que las formas y costumbres que habían desarrollado en las iglesias eran formas de corrupción y había que restaurar su pureza original, primitivismo. Católicos, ortodoxos y anglicanos compiten reclamando una continuidad histórica ininterrumpida hasta la era apostólica como garantía de su autenticidad, es decir, la sucesión apostólica.
Ellos compiten, católicos, ortodoxos anglicanos, para decir, no, nosotros somos los que tenemos la verdadera sucesión apostólica, entonces por lo cual somos la verdadera iglesia. En la Reforma se introdujo la idea de que se debía recuperar la verdadera iglesia, recuperando un patrón más temprano. Pero para los populistas evangélicos, aún la Reforma era anticuada porque retenía credos y liturgias. Y esto es bien importante entender, y esto muchos protestantes no entienden. A ver, sí, de cierta manera la Reforma buscó regresar a un patrón más temprano, pero no desechó de un golpe a otro toda la historia o toda la estructura eclesiástica. Seguimos sosteniendo el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasio, etcétera, etcétera. Pero para los populistas evangélicos decían, no, 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 los credos ya no. De hecho, hay una frase muy famosa entre los fundamentalistas evangélicos que ahorita vamos a ver, que decía, ningún credo más que Cristo. Es decir, todos los credos, no, 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 esos no son la Biblia. Ningún credo más que Cristo, pero no se dan cuenta que esa frase también es un credo, una expresión de una creencia. Y ojo, yo no estoy diciendo que los credos sean infalibles, ¿ok? No son infalibles como las escrituras, pero son expresiones de la iglesia ecuménica, en el buen sentido de la palabra, para afirmar creencias. Y creencias que se tienen que respetar muchísimo. Por ejemplo, el credo apostólico lo sostienes y son expresiones que están dentro de la Biblia, pero son verdades, vamos a decir, condensadas en un credo, y por algo se llaman credo y por algo se repiten constantemente, porque son creencias que tienes que estar constantemente recordando. Y muchos me dicen, oye, pero tú eres protestante y el credo apostólico dice que creo en una iglesia, en la iglesia que es una santa católica y apostólica, ¿cómo puede ser posible? Tú no eres católico. Digo, no, sí soy católico en el sentido que catolicidad significa universalidad. Yo soy miembro, sí, de una iglesia local, pero al mismo tiempo soy miembro de una iglesia universal de todo el conjunto de creyentes. Entonces sí puedo afirmar que creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. No me voy a meter a explicar exactamente qué significa cada cosa, no es el tema. Lo que quiero decir es que los credos son importantes y hay que tenerlos en una alta estima. Pero esto que decían los populistas evangélicos, que se querían deshacer de todos los credos y todo, pues era pura retórica. En realidad no lo hacían, ya que los evangélicos retenían las enseñanzas básicas de la ortodoxia cristiana enunciada en declaraciones como el credo de los apóstoles y el credo de Nicea. O por ejemplo, los evangélicos sostienen las 5 solas, y les digo, ¿y dónde vienen las 5 solas? O bueno, ¿quiénes las afirmaron? Los reformadores. Entonces, o sea, no te deshiciste en sí de toda la historia porque no puedes. Y los que se han podido son las sectas como los mormones o los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. El mayor peligro que corría el cristianismo evangélico estadounidense era el antiintelectualismo. Charles Malik. Este arrogante rechazo al pasado tuvo raíz en los grandes avivamientos. Los evangélicos esperaban deseosos liberarse de su propia herencia cristiana sin reconocer cuán empobrecidos iban a quedar por esto. Les recuerdo un poco a la Revolución Francesa. Liberarse del pasado, vamos a crear vamos a crear el nuevo hombre, el año cero. Bueno, liberalismo. Por eso no me gusta tanto, aunque a mis amigos libertarios les caiga mal. Estas ideas se popularizaron porque los evangélicos quedaron atrapados en las grandes transformaciones que tuvieron lugar en la cultura que les rodea. Las ideas se arraigan cuando coinciden con lo que experimenta la gente, y estaban viviendo la democratización de Estados Unidos, tanto en lo político como en lo económico. Lo económico también es muy importante en ese tiempo para entenderlo. Antes de la revolución, se tenía una concepción clásica republicana de la sociedad. La virtud y la libertad eran esencialmente públicas, bien común y soberanía de cada grupo. Ya mencioné antes que la mejor manera de proteger la libertad individual o de cierta manera la soberanía individual, no me hagan caso con esto de soberanía individual. Libertad individual era proteger la soberanía de un grupo. ¿Por qué? Porque son barreras enfrente del totalitarismo del Estado. Hoy en día son barreras frente al totalitarismo del mercado.
aunque a mis amigos libertarios no les gusta que diga eso. Sí, también el mercado puede convertirse en una tiranía. También la iglesia se puede convertir en una tiranía. Pero es bien importante el concepto de la soberanía de las esferas. Tengo otro video en YouTube que lo explica. En este momento no voy a meter. El republicanismo clásico era jerárquico y elitista. Ojo, la palabra elitista no nos tiene que asustar siempre. Entiendo que está mal ser elitista en el sentido de, yo soy clase media y tú clase baja, entonces no tenemos los mismos derechos. Ese elitismo está mal. No creo que nadie aquí quiera discutir conmigo. Eso está mal. El elitismo que sí funciona de cierta manera o que sí es bueno, de cierta manera, voy a poner el ejemplo de una iglesia. Hay una élite intelectual, por así decirlo, los que se dedican más y más y más a estudiar las escrituras. Bueno, ellos tienen más autoridad que yo en muchas cosas y tengo que respetar a esa élite. Eso no significa que valgan más que yo, pero tienen otras responsabilidades o más de responsabilidades que yo. Vamos a decir, estar en una posición alta en la élite o en la jerarquía no debe de ser visto en sí como un privilegio, sino como una responsabilidad. Aunque a mis amigas feministas les choque que diga que el hombre es cabeza en el hogar, lo que no entienden es que no estamos diciendo que esa autoridad o ser cabeza sea un privilegio, es una responsabilidad, porque como le dicen las escrituras, al quien más se le da, más se le pide, más se le exige. Cuando Adán y Eva cayeron, ¿quién fue el primero que cayó? Eva. Pero ¿con quién fue Dios primero a reclamarle? Adán. ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza de la creación. Era el responsable. Él tenía que estar ahí y decirle a Eva, no desobedezcas al de arriba. Es decir, la otra vez dije algo, algunos se molestaron, pero la humanidad hubiese sido salvada si Adán hubiera hecho un mansplaining. Este republicanismo clásico se propagó entre los calvinistas y federalistas. Calvinismo no solo, cuando se habla de calvinismo no solamente entiendan sobre la cuestión de la elección de la salvación, porque, por ejemplo, yo pertenezco a una iglesia calvinista, pero no significa que solamente hablemos sobre, tú eres elegido por Dios para ser salvo, no, es otro rollo. Después de la revolución, los jeffersonianos rechazaron el republicanismo clásico y lo sustituyeron por el liberalismo moderno. No había totalidad orgánica, sino individuos involucrados por voluntad. Tampoco bien común, sino objetivos concretos individuales. ¿Se acuerdan de la revolución científica? Que entendieron que los átomos se juntaban y se separaban para formar nuevas cosas. Bueno, esta revolución científica o esta concepción, esta comprensión de los átomos, lo llevaron a la comprensión de la sociedad. O sea, que los humanos somos simplemente como átomos, de ahí el término atomizar, que podíamos juntarnos y dividirnos así y no pasaba nada, pero no. Aquí iba a comentar algo. Sí. De hecho, yo considero que uno de los grandes errores de Estados Unidos en su fundación fue que los presbiterianos le cedieran la autoridad que no permitieran que la revolución la encabezaran los deístas como Jefferson y como... se me fue este vato que está en el billete de $100. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Yo creo que fue un grave error eso, porque permitieron, en vez de que los presbiterianos encabezaran la revolución, que ellos tenían en sus manos la independencia. No sé por qué, no lo he estudiado a fondo, les cedieron ese liderazgo a los deístas, masones, muchos de ellos. Entonces, yo creo que ahí vino un grave error. De hecho, dato curioso, el precedente de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, este documento tan importante para Estados Unidos, su precedente fue la Declaración de Mecklenburg, que fue escrita y firmada por presbiterianos. Entonces, los cristianos se dieron esto a los deístas y creo que ahí fue un error, pero bueno, no soy gringo, así que ya no les puedo ayudar más. Atacaban también el liberalismo
y aquí recordamos a Rousseau, a pesar de que estamos hablando del liberalismo inglés, pero tenían una idea similar, no creían en el pecado original, porque la asociaban con la idea de que la gente era incapaz de autogobernarse, lo que justificaba el elitismo y el gobierno paternalista. Confiaban en que la gente común era capaz de tomar decisiones racionales mientras se les garantizara la libertad. Negaron que el Estado fuera un foco de virtud pública, llamado a ejecutar la justicia. Que esta es la visión original de Dios con el Estado, aunque a mis amigos anarcocapitalistas les duela. Romanos 13. Dios le dio al Estado la espada de la justicia. ¿Ok? Sí, a la iglesia le fueron dadas las llaves del reino, pero al Estado le fueron dadas la espada de la justicia. Entonces, la función del Estado debería ser la virtud pública, la justicia, castigar al malo y recompensar al bueno. Pero el liberalismo dice, no es una institución divina, es una institución de los hombres, que es producto de elecciones individuales de humanos, lo que significaba que su valor era meramente funcional, no divino. Se medía según la eficacia con la que facilitaría la búsqueda de la felicidad y prosperidad del individuo. Es una idea muy, muy de Rousseau, que el individuo tenía que entregar, fíjense lo irónico, por eso siempre digo que el liberalismo francés está a un paso del marxismo, que el individuo tenía que ceder su libertad individual al Estado para que el Estado tome ese conjunto de libertades individuales y se la regresara a los individuos de una manera mayor, una libertad mucho mayor. Si hay algún abogado aquí, va a entender un poco más, aunque estoy dándolo muy resumido, de esto del derecho negativo y del derecho positivo. Pero no soy abogado, así que ustedes me corregirán. Los calvinistas ortodoxos abrazaron el federalismo y el republicanismo clásico, mientras los partidarios del avivamiento, metodistas y bautistas, fueron jeffersonianos. Yo sí soy republicano clásico, en gran parte del sentido. Por eso los evangélicos populistas rechazaron la concepción orgánica y jerárquica de la iglesia y optaron por la concepción atomista, individualista e igualitaria. Eclesiología de iglesia libre. La autoridad de la iglesia ya no se concebía como un don espiritual conferido por Dios a través del cargo, sino como diferencia funcional entre iguales. Ojo, sí, mis presbíteros, mis obispos, sí son iguales que yo ante dignidad, pero no somos iguales en jerarquía, en autoridad, no somos iguales. Sí, tengo derecho al voto, pero eso no significa que tengo los mismos, vamos a decir, no quiero que me malinterpreten, no tengo los mismos, lo voy a decir de otra manera. Una vez casi me linchan por decir, miren, yo sí creo que todos los seres humanos tenemos que tener los mismos derechos fundamentales, vida, libertad, propiedad, pero no todos los seres humanos debemos tener los mismos derechos políticos. ¿Cómo que estás diciendo esto, maldito elitista, machito, patriarcal, fascista, no sé qué? Y luego, y es que, a ver, ni siquiera, aunque en la teoría digan, no, sí, todos tenemos que tener los mismos derechos políticos, pragmáticamente hablando, no funciona. A ver, yo no tengo los mismos derechos políticos que López Obrador, que mi presidente. ¿Están de acuerdo? O sea, las decisiones políticas que él toma tienen mucho más autoridad que la que yo tengo. Yo no tengo los mismos derechos políticos que los diputados. ¿Tendremos derecho al voto? Sí, pero no tenemos derecho al voto en el Senado. Yo no tengo derecho al voto en el Senado, por así decirlo. Entonces, yo también por eso sí me gusta un poquito más el sistema democrático, que en realidad Estados Unidos no es una democracia, es una constitución federal. Yo me gusta un poquito más eso de que del colegio electoral. La revolución igualitaria en la filosofía política se vio respaldada por una revolución económica simultánea, revolución industrial, capitalismo. Durante la mayor parte de la humanidad se vivía en subsistencia. 90% del trabajo del pueblo consistía en buscar alimento. Dijeron en un momento, estamos tan atrapados en nuestra cultura que hay que entender un poquito esto. 90% del trabajo del pueblo. Mi perro está otra vez ladrando a los comunistas, perdón.
90% del trabajo del pueblo consistía en buscar alimento. Piensen en esto un poco. ¿Cómo era la sociedad antes? ¿Por qué tanto esfuerzo en buscar alimento? Porque pues en ese tiempo no tenían las tecnologías que tenemos ahora para producir alimento en masa. Hoy en día, por ejemplo, 8 de cada 10 trabajos en México son de servicios. Interesante. O sea, es un cambio muy fuerte. La economía también tuvo un impacto muy fuerte en todo esto que estamos hablando. Por esta concepción, y el modelo económico en ese tiempo sí encajaba muy bien con la concepción orgánica de la sociedad. ¿Por qué? Porque se volcaba en la supervivencia de la totalidad, que el pueblo sobreviva, que todos, no en la libertad del individuo. La precariedad de la vida justificaba el control autoritario de las relaciones económicas, feudalismo. Con la revolución industrial y el capitalismo, y ojo, soy capitalista, pero soy crítico del capitalismo. Con la revolución industrial y el capitalismo, la humanidad se liberó por primera vez del hambre, del temor y la necesidad. O sea, nuestros antepasados, ¿cuándo iban a imaginar que hoy tendríamos problemas de obesidad? Era algo inconcebible. México, número 1 en obesidad y obesidad infantil. Al menos en algo ganamos. Nuestros antepasados nunca iban a imaginar que eso iba a pasar. Además, la nueva red económica estaba siendo creada por personas comunes. O sea, ya no eran las altas jerarquías del Estado las que tenían que estar asegurándose que se produjeran alimentos bien, que hubiera que se ordenara esto, que se transportara el alimento a tal lado. No. Ya la nueva red económica estaba siendo creada por personas comunes. Parecía obvio, contra la concepción calvinista, que la gente podía tomar decisiones racionales para promover sus propios intereses, y cuando lo hacen, creaban riqueza en derredor. La naturaleza de las naciones, la riqueza de las naciones, de Adam Smith, un libro muy importante en ese tiempo para el liberalismo inglés. La gente ordinaria, operando de manera libre y autónoma, era bastante competente y capaz. Aquí fue donde menciono un poco que el interés propio, que el egoísmo dejó de verse como una antivirtud y fue visto como algo bueno. Que hasta cierto punto tiene razón, el interés propio, cuando está bien alineado con las barreras morales, buenísimo, es buenísimo. El problema es que cuando al interés propio o al amor propio lo desbocas, ahí vienen los grandes problemas. Ya no había necesidad de un gobierno que vigilara los recursos limitados. Las oportunidades para emprender crecían a un ritmo mucho más rápido de su capacidad para supervisarlos. Orden espontáneo. Y esto es muy cierto. Hoy en día, por eso, hoy en día es una estupidez que el gobierno quiera regular todo. Por ejemplo, cuando quiere poner un límite del precio, es una estupidez de algunos productos. No, que el pan va a costar máximo esto. No funciona hoy en día. ¿Por qué? Porque hay tantos productos, y somos tanta gente, y el mercado se mueve tanto, los seres humanos somos tan impredecibles en muchas cosas, que es imposible saber exactamente cómo fijar el precio de manera correcta. ¿Por qué? Porque los seres humanos tomamos decisiones económicas racionales, es decir, solamente podemos tomar decisiones económicas correctas siempre y cuando la información que tengamos a la mano sea correcta. Y los precios en una economía libre del mercado son información de la oferta y de la demanda, de cuánto producto hay disponible y cuánto producto y cuánta gente está buscando mi producto. Entonces, si a un producto, vamos a decir, al pan, le pones un tope de precio regulado por el Estado, ¿qué va a suceder? Como hemos visto, siempre que se intenta esto, escasez. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a decir que yo, empresario, estoy vendiendo alimentos. Me cuesta 10 pesos por pan. Voy a poner un ejemplo tonto. 10 pesos me cuesta hacer un pedazo de pan. Y el Estado me dice, no, ¿sabes qué? Voy a poner un tope de 15 pesos. Ok, sí tengo ganancia. Pero ¿qué pasa si ese precio, ese costo que tengo para producir un pedazo de pan sube de 10 pesos a 12 pesos? Significa que ya mi margen de ganancia baja a 2 pesos. Y después
va a bajar a 2, mi margen va a ser menos y menos y menos. Y si ya no tengo margen de ganancia, ¿qué va a pasar? Ya no me va a convenir producir pan. Voy a dejar de producir pan. Y por eso vienen escaseces. Y una explicación muy corta, es mucho más complejo, también tiene que ver un montón de cosas más. De hecho, por eso la economía de libre mercado hoy en día funciona muy bien. ¿Por qué? Porque sí, quizá el gobierno no pueda regular todos los precios, pero por ejemplo, si alguien se dedica a algo muy específico, él sí tiene la manera de cómo fijar un precio. En este clima económico, las teorías radicales de libertad individual adquirieron gran plausibilidad. En este contexto vemos por qué el acento en el cristianismo se ponía en la elección individual, no en la adaptación a una tradición heredada. En vez de criticar la cultura emergente de la modernidad, los evangélicos populistas remodelaron el cristianismo para adoptarlo en la categoría de la experiencia moderna. En este contexto, el mensaje calvinista no tenía sentido. En cambio, el mensaje arminiano, no me voy a meter a explicar, quizá no hay alguien no sepa qué es arminianismo, calvinismo, no se preocupen, no es muy importante para esto. El mensaje arminiano y la eclesiología de la Iglesia Libre encajaba con su experiencia como autores independientes, autónomos en un sistema de gobierno democrático y una economía capitalista expansiva. Esto rompe con el estereotipo de que los evangélicos eran conservadores. Al contrario, ayudaron a afirmar la independencia del individuo de las restricciones sociales del antiguo orden, promoviendo una concepción opuesta de comunidad basada en la libre asociación de individuos iguales, autónomos. Fueron una fuerza para la modernización. Surge un nuevo modelo de liderazgo, de líder justo y erudito, pasamos al líder emprendedor, pragmático, que hiciera lo que haga falta para obtener conversiones. El evangelismo se volvió pragmático. La educación teológica comenzó a centrarse más en técnicas prácticas que en instrucción intelectual. Del ministro intelectual y educación al cruzado y consejero popular. La predicación expositiva pasó a sermones tópicos sobre las necesidades percibidas en la congregación. ¿Qué es una predicación expositiva? Es algo más característico de las iglesias protestantes clásicas, es decir, tomas un libro de las escrituras y semana tras semana vas versículo por versículo por versículo por versículo explicando cada versículo. Esta es la predicación expositiva. En mi iglesia es muy común eso. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, el libro de Juan y cada domingo un capítulo de Juan y el predicador va exponiendo punto por punto por punto por punto por punto. Los sermones tópicos toman un tema, toman diferentes versículos de la Biblia y dan ese tema. Vamos a decir, el tema es sobre el sufrimiento o el tema de hoy es el amor de Dios. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Yo considero que las dos son muy necesarias. Creo que hay que tener un balance, pero en este caso empezaron a ganar más en terreno los sermones tópicos. El predicador se convirtió en un actor y sus métodos conectaban con las emociones. Surge el culto de la personalidad. Ya no se requería el largo y arduo proceso de preparación intelectual y piadosa, sino la capacidad de reunir muchos seguidores. Ahora entienden un poco más por qué surgen personajes como Joel Austin o los predicadores de la prosperidad, muy carismáticos, efusivos, te emocionan, las lucecitas, luego entra el grupo de alabanza cuando al final vamos entendiendo un poco más. Estos líderes autoasignados se adaptaron a la tecnología creciente del periodismo y utilizaron el marketing para ser conocidos más allá de su congregación local. Y hoy con el internet, pues no se diga. El carácter ya no parecía necesario. Al dirigirse a extraños, nadie sabía sobre su comportamiento. Solo tenían que cuidar su imagen publicitaria. Durante los primeros avivamientos, sabían que estos eran obra del Espíritu Santo. En el avance del segundo avivamiento, se empezaron a utilizar métodos calculados para presionar a la gente a tomar una decisión. Ahora los conversos podían ser medidos. Miden el progreso por la cantidad de conversos, no por la piedad y obediencia de sus conversos. Es decir, si el día de hoy fue exitoso es porque 15 personas del público pasaron al frente a tomar una decisión por Cristo. Uy, pero el siguiente domingo fueron 50 y así ya se podía medir la cantidad de conversos.
Antes no. Por eso que decía que era un proceso muy largo. Tenemos que revisar la piedad de la persona, su obediencia, cómo iban caminando, todo eso. Y era muy difícil. Y podía tardar años. Charles Finney decía que los avivamientos podían ser provocados por los métodos idóneos, así como un granjero usa los métodos científicos para cosechar. Sus partidarios alegaban que un avivamiento debe aprovechar los métodos que Dios ha elegido. Finney fue muy efectivo, pero recibió mucha oposición por sus métodos. Esta actitud pragmática y de medir el resultado por medir el éxito por los resultados en números sigue vigente. Totalmente, ¿eh? Y si hay algún protestante aquí, sabe bien. Y si alguna vez, y si conoce sobre todo el movimiento evangélico en México, en Estados Unidos, lo sabe perfectamente. Uno de los peligros del culto a la personalidad es que conduce a la demagogia. Los avivadores denunciaban el dogmatismo y control de las iglesias tradicionales, pero terminaban cayendo en lo mismo o peor. Reclamaban libertad, pero presionaban a sus oyentes a aceptar sus consignas. El ministro dejó de apoyar su autoridad en la institucionalidad de su cargo y pasó a apoyarse en su carisma personal y poder. El ministro dejó de ser un maestro espiritual y se convirtió en un personaje que ejercía poder. Hubieron efectos buenos y malos del evangelismo populista. Su lenguaje sencillo y emotivos llamamientos tuvieron gran éxito en la cristianización de amplios segmentos en la población y hubo un profundo interés por los pobres y oprimidos. Algo muy bueno. El lenguaje sencillo de las escrituras se me hace muy bueno. ¿Okay? La predicación debe ser entendida en la mayor medida de lo posible. Cuando Estados Unidos comenzó a crecer, la religión del corazón no era suficiente para responder los retos intelectuales del siglo XX. Intentaron defenderse con aún más emocionalismo, pero solo logró que se considerara más aislada al nivel superior. Ah, no, sí, los evangélicos son un montón de emocionalistas y que ahí están de locos y todo. Ante esto, le dieron la espalda a la cultura dominante y se encasillaron. Es decir, la cultura dominante empieza a ser muy intelectual, nosotros hay que encasillarnos más en las emociones. Esto condujo a la era fundamentalista del siglo XX, cuando se adoptó el separatismo como estrategia y el cristianismo quedó reducido a la jerga de una subcultura diferente. Los fundamentalistas no estaban preparados para responder a las críticas del naturalismo científico. Por otra parte, los fundamentalistas fundaron escuelas, programas, organizaciones, grupos, misiones, etcétera, para proteger las enseñanzas básicas de la ortodoxia cristiana. Entonces vemos cosas buenas y malas. Este modelo evangélico está predominado en todas las religiones de Estados Unidos. No nomás se quedó en el movimiento evangélico, sino que se fue a las diferentes religiones de Estados Unidos. Es un auge del yo soberano que establece significado a lo divino. Una religión personalizada, individualista, más experiencial, menos doctrinal. Jesús no es religión, es relación. ¿Les suena esa frase? Los evangélicos están reflejando la cultura dominante en un lenguaje religioso. Si queremos retener lo mejor de la herencia evangélica, tenemos que empezar por señalar los puntos negativos. Y uno de los mejores lugares en donde buscar ayuda para lograr esto es acudir a otros recursos dentro del propio mundo evangélico, su rama más erudita. Entonces vimos que también el movimiento evangélico tuvo sus dos partes. En el siguiente capítulo vamos a ver su rama más erudita. Y ojo, aunque yo tenga cierto sesgo sobre esta rama, porque pues de ahí viene mi denominación, la presbiteriana, vamos a ver que también cometieron muchísimos errores que hasta la fecha los seguimos pagando. La frase, el cristianismo no es religión, sino relación, es una frase incompleta. Debemos afirmar que el cristianismo es la religión correcta porque nos pone en la relación correcta con Dios. No recuerdo de quién escuché esto, no encontré el autor, pero recordé la frase, así que la pongo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, el cristianismo es una relación con Dios, pero también es una religión con sus instituciones, su estructura, sus reglas, su orden, y todo este orden, estructuras, la jerarquía, nos ayuda en esta relación con Dios, a caminar en esta relación con Dios. Entonces, ni de un lado ni del otro. Como esta frase que dicen, como dicen que
que la veladora no esté tan cerca de santo que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre. Es decir, sí, por un lado necesitamos la intelectualidad, todo esto de la institución, la estructura, los credos, la doctrina, la teología, pero sin olvidarnos de la práctica, de la piedad, de la relación, todo esto. Y en este caso recomiendo este libro, ya que estamos hablando de historia, Momentos Cumbres de la Historia que cambiaron su curso. Y también viene bastantito sobre este movimiento independentista de Estados Unidos y la influencia del cristianismo en él. Entonces, por eso lo recomiendo. Pero bueno, he dicho. Bien. En este caso, solamente voy a poder responder una o dos preguntas porque no tengo algo que hacer. Digo, todavía tengo tiempo, pero no sé si haya preguntas, comentarios, quejas. Deja permitir que se reinicien los micrófonos. Veo una mano levantada. Adelante, Rita. Hola, buenas noches, otra vez yo. Hola, buenas noches. ¿Qué te iba a decir? Fíjate que algo que comentabas al principio que me hizo pensar mucho y que pues sí he reflexionado, ¿no? Uno como católico luego de repente se separa de su religión porque ve cosas que como que no le gustan, como que no esto, ya me volteo a ver feo, ya me voy a ir, ¿no? Y algo que supongo que deberíamos de hacer todos, independientemente de la religión que tengamos y que comentabas tú, era pues mantenernos fieles a eso, ¿no? O sea, si estamos ahí y creemos en eso, pues mantenernos fieles, ¿no? No porque nos voltee a ver feo, pues significa que pues ya debemos separarnos de ahí, ¿no? Y creo que a muchos nos falta ese compromiso con nuestra religión. Sí, gracias por el comentario. Es muy pertinente porque sí, o sea, pasa mucho esto y esto pasa muchísimo el protestantismo de, esta iglesia no me gustó porque me miraron feo, ya me voy a otra. Y la otra estaba hablando con un amigo que es de los que más, pues de los que tienen más liderazgo en la iglesia. No tiene ningún puesto, vamos a decir. Bueno, ya lo nominamos como presbítero de la iglesia, como anciano, así le llamamos, obispos. Ya lo nominamos, pero él no tiene ningún cargo, pero sí es de los que más mueve los hilos ahí. Y él, por un problema que hemos tenido varios problemas en la iglesia, no somos una iglesia perfecta, pero hubo un problema fuertecito dentro de la iglesia y sí nos estaba, pues sí nos estaba pegando bastante a como que los que más involucrados. Y él sí estaba de que, no, ¿sabes qué? Es que a veces me pongo como, no me tendré que cambiar de iglesia o ya a veces tanto problema y mejor me voy a otra en la... Y él mismo me dijo, pero ya reflexionando tiempo, me dijo, no puedo ser tan cobarde, tengo un pacto con esta iglesia, es mi iglesia, en vez de huir, tengo que seguir orando por mi iglesia, tengo que seguir apoyando estos problemas de la iglesia, sí tengo que tomar medidas. De hecho, él escribió también su queja, escribió una queja ante el sínodo, entonces, y se resolvieron muchas cosas. Y aún tenemos problemas, los vamos a seguir teniendo, pero bueno, al menos yo ya hice un pacto y aquí me voy a quedar hasta que te digo. De hecho, en la Reforma Protestante, los reformadores nunca se quisieron separar de la Iglesia Católica. Nunca. Decían, no, si hay mucha corrupción en la Iglesia Católica, pero sigue siendo la Iglesia. No tenemos que separarnos de ellas. Ya al final los excomulgaron y pues bueno, ya no les quedó otra. Pero, y también ahorita estoy estudiando mucho sobre la Segunda Reforma de Holanda y también hubo un movimiento que se quería hacer una completa separación de la iglesia y uno de los autores, Wilhelmus Oracle, más importantes de este tiempo, también fue, ¿sabes qué? No nos tenemos que separar de la iglesia. Es una iglesia corrupta, pero sigue siendo la iglesia de Cristo y él la va a seguir purificando y la va a seguir purificando y purificando. Nosotros no nos tenemos que ir. Los herejes son los que se tienen que ir de ella. Y nosotros tenemos que seguir orando por ella y a seguirle dando.
Sí, eso que mencionas de que no se quería separar, sí, no, pues no, nunca se quisieron separar y nunca dejaron de, o sea, te digo, no, a mí no me asusta que de yo decir que soy católico, no romano, soy católico reformado. Yo sigo creyendo que formo parte de la Iglesia Universal. Y última pregunta, de Luis Adán, que dice, ¿crees que se necesita una reforma a toda la cristiandad? Sí y no. No en el sentido radical, como, como fue el problema con los anabaptistas. No me voy a meter mucho en el tema porque tengo, vamos a decir, conflicto de intereses. No, tengo más bien sentimientos encontrados sobre el movimiento anabaptista, pero ellos sí quisieron hacer una reforma radical y separarse completamente de la iglesia y así. Tuvieron sus cosas muy buenas, sobre todo su piedad, pero no sé, no me voy a meter tanto en eso. No, pero lo que quiero decir es, no considero que se tiene que ser una reforma radical así de una revolución más bien, así como de soltar los credos, las confesiones, etcétera, etcétera. Pero, pues uno de los lemas de la reforma, en latín, que decía Ecclesia reformata, semper reformanda est, secundum verbum Dei. Es decir, la iglesia reformada siempre tiene que estar en constante reforma según la palabra de Dios. Entonces, cada generación le toca una batalla nueva, una batalla diferente, cada generación. Y también es por eso tan importante los credos y las confesiones, porque si bien yo creo en la sola escritura, que la escritura es la autoridad máxima para nuestra fe, los credos y las confesiones son como barreras de seguridad para estudiar las escrituras y mantenernos dentro de una ortodoxia y no caer en herejías que ya hace siglos se resolvieron en varios concilios. Por ejemplo, había quienes, uh, hoy en día hay quienes niegan la Trinidad, como los testigos de Jehová. Bueno, tenemos algo llamado credo atanasio. O sobre la resurrección de los muertos. Hay un movimiento, no me acuerdo, un movimiento cristiano que tiene una cosa muy rara sobre la resurrección de los muertos. No recuerdo cuál, hasta más rara que la de los mormones. Bueno, el credo apostólico, creo en la resurrección de los muertos y todo esto. Sobre el cielo y el infierno. Los credos también nos ayudaron a entender, a resolver muchas herejías que esa generación ya resolvió. Y bien mencionaba C.S. Lewis que tenemos que leer a gente muerta no porque no hayan tenido errores, sino que los errores que ellos tuvieron, no, no. Tenemos que leer a gente muerta no porque no hayan tenido errores, sino porque no tuvieron los mismos errores que nosotros. Tuvieron errores diferentes, pero tuvieron aciertos sobre cuestiones en las que nosotros estamos errando. Entonces, sí, reforma sí, en el buen sentido de la palabra, pero también, y yo como postmilenialista, yo creo que a la cristiandad al mundo aún le faltan 5 o 10 mil años. Entonces, considero que todavía la iglesia estamos en pañales. O sea, todavía de cierta manera somos una iglesia muy joven, casi niña. O sea, sí, ahorita consideramos la iglesia primitiva los primeros 300 años después de Cristo, porque tenemos 2000 años. Pero imagínate que la humanidad sobreviva otros 10,000 años, entonces pues cambia un poquito la perspectiva. Pero bueno, eso ya es una opinión demasiado personal. Pero bueno, un gusto saludarlos. Ya falta poco para terminar y nos vemos luego. Y recuerden, no sean comunistas. Bye.